Por lo pronto, querido Manu Rodríguez, si decimos la llorería, ¿me puedes especificar un poco más a qué nos referimos? Claro, porque en este fútbol argentino, por lo menos en las últimas semanas, pero la verdad que durante todo el campeonato, se ven estas situaciones de... ya empieza a ser un juego de ajedrez, de ver quién anticipa más jugadas antes la jugada del otro. Porque algunos reclaman después del partido cuando perdieron y se quedaron afuera, pero otros reclaman antes del partido para protegerse del contrarreclamo que el otro hizo al anterior y se empiezan a establecer capas y capas de... Tu bloque se llama, así está en la pantalla, El que no llora no mama. El que no llora no mama, ¿no? Muy argentina la cuestión. Y hay algo en este fútbol argentino de tener que plantarse en ese lugar, los dirigentes, los jugadores, los técnicos... ¿No terminan también un poco obligados a plantarse en ese lugar? Primero por la suspicacia que reina en el fútbol argentino, muchas veces realmente justificada por fallos arbitrales, por situaciones extrañas, por títulos que se entregan sin haberse anunciado al principio del torneo que se iban a entregar, por descensos que se suspenden a 3-4 fechas de terminar el torneo, por cosas que la verdad son difíciles de entender en este fútbol argentino. Y por este formato de torneo, vos me vas a decir que yo tengo una fijación con el formato del torneo. No. Pero es verdad es una obsesión, no una fijación. Si fijación suena otra cosa. Claro. Es verdad que este formato de torneo, así como le pone mucha emoción a la situación de ganás o te vas, sí, como un Argentino Junior que parecía que ya estaba en la final y de pronto se queda fuera, también le da la sensación a todos de, bueno, todos podemos salir campeones y la presión es doble. Claro. Entonces, ante cualquier fallo, ante cualquier cosa, también hay que justificar por qué no se cumplió con esa presión que había previamente. Claro. Entonces, en ese mar de presiones y de suspicacias, la llorería está a la orden del día. Lo vimos sobre todo con esta situación de Racing y Central, ¿no? Este Racing perjudicado, realmente perjudicado, porque la expulsión de Maravilla Martínez, yo creo que en un partido de la fecha 5 no se cobra. Ah, bueno, pero se puede discrepar también, ¿eh? Sí, está bien. Yo no podría decir que está todo roto por la expulsión de Maravilla Martínez. No, estoy de acuerdo. Y tampoco puedo decir que se rompió en ese momento. Sí, ¿no? completamente. Que si se rompió el fútbol argentino... Remontémonos, no sé, 10 años para atrás, 9 años para atrás, Riestra Comunicaciones 2017, ¿se acuerdan de esa final del ascenso? Como no agarra a protagonistas de poder, claro, entonces ahí reparamos menos, ¿no? Claro, pero ¿se acuerdan? Porque en general el robo, el choreo es para los equipos del poder. Pero los equipos del poder suelen ser los poderosos, no los equipos del poder de turno. Exactamente, pero volvamos para quien no se acuerda de esa situación, Riestra Comunicaciones, final de la primera B Metropolitana. Entra una persona a la cancha, se suspende el partido. Esa persona era un jugador de Riestra que no estaba incluido dentro de la nómina de los jugadores. Y en vez de darle por perdido el partido a Riestra, de sancionar a Riestra de alguna manera, el partido se suspende y se juegan 2 tiempos muy cortitos sobre el final. Comunicaciones tiene que ir a ganar ese partido de cualquier manera, no lo puede hacer. Y eso pasó hace 10 años. Y hace 10 años nadie decía que el fútbol estaba roto, nadie se quejaba. Volvamos al año pasado. ¿Se acuerdan de Walter Ota sancionado cuando su equipo tenía que jugar una definición para el reducido del ascenso por una frase que no dijo? ¿Dónde estaban los jugadores, los entrenadores, los dirigentes solidarizándose con ese Walter Ota o pidiendo, que la AFA revise esta situación? ¿Solo se llora cuando no te benefician a vos o cuando podés llegar a ser perjudicado en el futuro? Bueno, eso es algo que el fútbol argentino tiene también porque es un fútbol muy político, ¿no? Al tener instituciones que están formadas por su base social y con una política interna, también es un fútbol muy político en sus dirigentes. Y hay ¿no? un llanto, que es el tradicional. ¿Cuál sería? A ver, argentinos, que siente que jugó mejor, que se sentía... Y bueno, pero eso es fútbol. Exacto. Te tocó. Una cosa es ese llanto, que forma parte de la historia del fútbol, en bien futbolero, y otra cosa es este otro llanto del que estamos hablando ahora. Sí, perdóname, y hay algo peor con respecto a eso que decís, que el llanto futbolero ahora está, mirá, siempre llorando, que el otro. Y el otro llanto ahora es... No, es vivo porque está peleando para la próxima. Claro, la ventaja. Sí. Y también está la otra, que es si vos lloras antes y después te perjudican por lo que lloraste. Sí. Y tus hinchas te reclaman que como vos lloraste.
o no tuviste peso en AFA antes, o te pasaste de rosca, después es culpa tuya lo que pasó. Y en definitiva, el dirigente tiene que deberse a los hinchas para poder sostener su situación en el club. Para echarle más claridad a esto, vamos a escuchar a, para mí, uno de los mejores periodistas de la Argentina, Ariel Senosiaín. Todos piden, todos reclaman, todos condicionan porque hay un marco para hacerlo. No sé cómo serán otras ligas. Sí podemos saber a la distancia que siempre habrá sospechas de cómo favorecen a los grandes. Florentino Pérez ha dicho, bueno, siendo el presidente del más grande en España, ¿no? Ha dicho que en los últimos años lo han perjudicado, que los arbitrajes han favorecido a Barcelona. Lo que sí tenemos claro es cómo es aquí, y el fútbol argentino tiene particularidades. Como nunca han quedado al descubierto actuaciones arbitrales, errores arbitrales adrede para favorecer, y como nunca han quedado al descubierto algunos clubes que por su cercanía al poder han recibido esos favores. Entonces, ahora se trata no solamente de que algunos aprovechen esa cercanía, sino que el resto trate de condicionar al que se supone que va a arrancar condicionado, ¿no? O sea, los clubes hablan en la semana para que el árbitro que ellos sospechan que va a estar condicionado para perjudicarlos, que se genere un efecto contrario. Y así se va armando una bola de nieve que verdaderamente hace que ese punto, por lo menos, de nuestro fútbol sea insoportable. Hay algo ahí de lo que dice Ariel, que es este famoso dilema de la seguridad, ¿no? Si dos naciones tienen la posibilidad de armarse para defenderse, generalmente las dos terminan armadas por miedo a que el otro se arme, ¿no? Claro. Empieza esa carrera por ver quién se acomoda mejor en esta situación de AFA. Y algo que también le escuché decir a Ariel en la semana en su programa de 10 Sports es que así como hay alguno que se queja, como el caso de Milito, que se quejó una vez que perdió, sí, porque Milito no sabe que está todo roto ahora, después de Maravilla, sino que lo sabe antes, y antes decidió caminar ahí, en el límite entre estar de un lado y estar del otro. Se sacó foto con Tapia en Conmebol. Exactamente. Hay otra situación que es, bueno, y los que están esperando el mensaje de Milito para congraciarse con los atacados y decir, che, mirá lo que dicen, ¿no? Para después tener un favor a futuro. Sí, aparte la interna difícil que estaba atravesando Milito en Racing. Claro. Esta declaración de ruptura, poco menos con la AFA, sirvió para unificarse en Racing. Claro. Contra el enemigo siempre vamos a estar mejor. Sí. Vamos a estar unidos. Perdóname, y una cosa que es llamativo es que cuando fue la elección de Racing, lo que se le criticaba a Milito, ¿qué era? No tiene peso en AFA. Sí. Claro. ¿Qué es el peso en AFA? El peso en AFA es muy etéreo. Por momentos es una cosa, por momentos es otra. A veces tenés peso en AFA y te perjudican, entonces es, ¿para qué tienen peso en AFA si igual los perjudican, no? Nunca termina de ser muy claro. Y obviamente una cosa que marcaba Ariel es que los arbitrajes en el fútbol argentino muchas veces, a veces por malo y a veces porque realmente no se entienden cosas. Pero claro, una vez que todo está teñido de un manto de duda y de grises y oscuridades, todo puede ser tomado como un perjuicio adrede contra alguien, y empieza otra cosa. Y inventamos algo que para mí es extraordinario y tiene mucho que ver con cómo sabemos utilizar los elementos de poder los argentinos, que es, el VAR se convirtió en un elemento para presionar al árbitro. A veces el VAR lo instiga al árbitro a cobrar algo que capaz no está del todo de acuerdo, pero cuando te pasan 1, 2, 3 veces de 5, 6 ángulos, la misma repetición, para que tomes una decisión en cierto sentido, a veces ni siquiera es el árbitro que está en la cancha el que tiene algún interés o el que está planteando una situación que no vemos los que vemos fútbol habitualmente. Vamos a escuchar a Leo Gávez, otro periodista importante de este país, que además siempre tiene mucho ojo sobre los árbitros, que dice lo siguiente. El fútbol argentino tiene una particularidad, y es que con el formato de los playoffs todos los equipos creen que pueden ser campeones. Ya sucedía desde antes, ahora se repite. La realidad es que no importa presupuesto, no importa de dónde seas, cómo llegaste, ni cómo te va. Lo que importa es creer que podés dar una vuelta olímpica porque aquel la dio, porque el otro también. Bueno, en medio de todo eso, desde hace varios años hay una pérdida de credibilidad muy grande. La realidad es que esto tiene que ver con los arbitrajes, creo yo.
no es que nosotros perdimos credibilidad en el fútbol, eso ya lo teníamos perdido desde hace un tiempo, sino también los protagonistas, jugadores, técnicos, dirigentes, que se ven inmiscuidos en esta situación donde nadie cree en nada. Todos creen que llega un partido decisivo y la sensación es que algo va a pasar, y algo malo te va a pasar. Entonces necesitas sí o sí, en medio de todo eso, que lo malo no ocurra. ¿Y de qué forma? Y nosotros tenemos que tener peso acá, tenemos que tener la guardia alta, tenemos que ir a reclamar tal cosa, tenemos que hacer esto y el otro para demostrarle a nuestra gente que eso funciona y que vamos a dar la cara para que no ocurra algo malo. La verdad, hay mucha habladuría, es cierto, pero sí está claro que para mí lo más importante del fútbol argentino y por qué llegamos a este punto es porque se perdió la credibilidad en todo concepto. Y mucha razón tienen aquellos que creen eso. En esta pérdida de la credibilidad decíamos, hay dirigentes que, a diferencia de lo que contábamos la semana pasada con el Rayo Vallecano, que tienen un presidente al que la gente no quiere, pero no lo puede sacar porque no pueden elegir, acá los presidentes eligen, y todas estas cuestiones terminan afectando las posibilidades de alguien de mantenerse en su cargo como presidente. Porque claro, el presidente le tiene que responder a los hinchas. ¿A qué hinchas? Muchas veces a lo que nosotros denominamos termo, ¿no? En el fútbol argentino. A hinchas que, por ejemplo, dicen lo que se dice en este video, mira. Porque siempre perdemos, porque tenemos siempre el mismo error de Virgo. Siempre patea un chabón que nunca juega. Nunca jugó Enzo Pérez, nunca jugó Florentín. Y va y patea los penales. Por eso perdemos los partidos, porque juegan los que nunca patean. No es una cuestión de mística, es una cuestión de que tienen que patear los tipos que juegan siempre todos los días. Un chabón mete a Florentín, no jugó nunca, y Enzo Pérez lo mismo. Entonces, si siempre cometimos el mismo error de pelotudo, vamos a perder siempre. Se entiende el enojo de un hincha que perdió un partido importante, pero también hay que decir que Argentinos está siempre en la discusión. Claro. Que Argentinos juega un lindo fútbol. Sí, pero que la verdad que en la historia de Argentinos, un equipo que tiene títulos importantes a nivel local y títulos importantes a nivel internacional, los títulos no son algo que le pasa todos los días a Argentinos Juniors para exigir ese nivel de exigencia ante la victoria, ¿no? Sí, lo que pasa es que tenía que ver, me parece, con la eliminación por penales. ¿Cuántas consecutivas sí, fueron bien, ya? Son muchas consecutivas. ¿7? Son 7, no consecutivas las 7, pero son 7 de tantas, de 9. En esta última, aparte, ya no tenía jugadores. ¿Quién quiere que patee? Si tuvo que hacer 1000 cambios para aguantar el partido. Y la lotería de las... A ver, vos elegís a veces al que mejor cara le ves. Sí, claro. A veces. ¿En serio Enzo Pérez no va a pegar un penal? Claro. Enzo Pérez. No lo vemos. Una cosa es no verlo en la cara. Igual por ahora no estaba entre los 5 primeros. El entrenador lo ve, pero el entrenador lo ve en los entrenamientos. Sí. Nosotros con qué autoridad vamos a rebatir lo que el tipo trabaja todos los días. A mí lo que sí me llamó la atención fue que eligieran como arco para los penales el de la obra. El de la obra en construcción. Argentino ganó el sorteo y elige el arco de la obra. Porque no habían perdido las últimas 3 en el otro. En el otro. Fue una cuestión cabulera. Pero es tu gente. Yo entiendo lo de perder por penales, entiendo el enojo de un hincha a la salida del partido. Entiendo esto de poner el micrófono y la reacción de los hinchas, que no se hace de ahora, se hace desde las viejas radios partidarias hace añares. Pero también hay un nivel de exigencia por parte de los hinchas. El mismo River que va a ser finalista cantaba la semana pasada que se vayan todos. Sí. ¿No? Y es River, que por lo menos demanda su escudo y su historia a un nivel de exigencia mucho mayor. Y no está mal pedir la exigencia a Argentinos Juniors. Pero es verdad que Argentinos Juniors está siempre en la conversación. Y en algún momento se le dará o no. Sí. Pero no es la historia de su vida ganar títulos constantemente. Igual si en Miami te cantan jugadores, claro, ya está. Y tampoco es este hincha en particular, ¿no? Porque pasa en todos los clubes y hay hasta una búsqueda de esa cámara para hacerse viral. Sí. Y encontrar ese momentito de fama. Quiero volver a Di María, que fue la gran figura de esta semana. Y si hablamos de llorar, hay un documental de que Di María se la pasó llorando. También es cierto. Es verdad. Que lloraba en otro plano, pero claro, justo hablamos de la llorería y Di María tiene mucho de esa imagen. Sí, y Di María también tiene mucho de esta posición discursiva de ponerse en víctima, luego ser defendido, luego demostrar cariño por esa defensa. Bueno, es una posición que se puede elegir, es completamente legítima y no es caerle a Di María. No, y hablamos desde el centro nosotros, ¿no? Sí. Otra es la mirada siempre desde el interior. Claro, exactamente. Estamos hablando desde la mirada del puerto. Claro, exactamente. ¿El capitán quién es? Pero igual, ¿quién es el otro finalista? Belgrano de Córdoba, exactamente. Y justamente, como Di María lo que planteó fue esta cuestión del interior contra el centro, de una vieja dicotomía del fútbol argentino y del país entero,
y eso le terminó provocando que en la cancha de River fuera insultado. No vamos Canuca le cantaron. No vamos en el Monumental a ponernos nosotros a decir desde el centro, aunque yo soy bonaerense, no me reconozco porteño, no vamos a decir nosotros desde el centro cómo es esto, se lo vamos a preguntar a un rosarino, a Nacho Goyino, ídolo de Temperley, jugó en primera con el Gasolero, y también exfutbolista, que nos decía lo siguiente. Yo creo que históricamente siempre hubo una diferencia, ¿no? Entre el interior y el centro, ¿no? Como una marca. Porque básicamente la mesa de café está más cerca, ¿no? Eso, bueno, es algo que se fue dando. Yo creo que ahora las cosas cambiaron y esa dinámica no es tan así, nos hemos criado acá en el interior un poco padeciendo las injusticias o la imposibilidad, por ejemplo, ¿no? De que las quejas lleguen desde acá. En cambio, bueno, cuando es perjudicado a alguien del centro, y eso se ve también ahora, digamos, las repercusiones son mucho más grandes. Entonces eso hay un desequilibrio de poderes, me parece a mí, ya en ese hecho objetivo, ¿no? De centro y periferia. Después creo que sí, se ha convertido estos últimos partidos con la manipulación de las declaraciones. Me parece a mí que ahí es un punto donde Angelito pierde un poco la fuerza, esa tan notable y extraordinaria que tiene adentro de la cancha, y que es donde mejor sabe manejar el lenguaje y donde sabe jugar, digamos. Me parece que en el otro lado a veces peca de ingenuo, o también se ha convertido un poco la palabra, ¿no? También de este lado, que también es una atribución que es muy pesada. Yo me quedo con eso, con su fútbol, y con que volvió a jugar al lugar donde salió y se convirtió en el mejor jugador del torneo y sigue manteniendo el fuego encendido. Me interesó mucho esto que dijo Nacho de el lenguaje que sabe hablar Di María, que es el de la pelota, ¿no? Adentro de la cancha. Y qué interesante eso, porque yo creo que también se llora mucho en el fútbol argentino porque hay poco juego. Porque hay pocas situaciones de gol, hay poca creación. Lo veíamos el otro día cuando hablamos del Superclásico. Bueno, se habla mucho de la polémica porque la verdad fueron 3 pases de Paredes y alguna contra de River y no hubo mucho más, ¿no? Entonces hay mucho espacio para llorar cuando no hay fútbol. Claro, y el fútbol es injusto por naturaleza. Y entonces uno, ¿qué hace ante la injusticia? Llora. Sí. No te bancás la injusticia, llorás. El fútbol es un gran espacio para llorar.